Una cordial bienvenida a esta sección de entrevistas de la Red de Estudios sobre Educación, red dirigida a sus miembros y audiencia general de Iberoamérica, con la entrevista La aplicación de principios neurodidácticos por el buen profesorado universitario. Nos acompaña un invitado especial con una trayectoria y experiencia investigativa en el tema de la neurodidáctica. Actualmente está estudiando un doctorado en neuropedagogía. Bienvenido el maestro Leonel Alberto Valdés Corral. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? En esta cuestión de estos principios neurodidácticos al hablar y hablar sobre esta relación de las neurociencias con la educación. Con la educación. Sí, sí, va a estar muy interesante porque vamos a tocar esos temas, nos va a hablar sobre los principios neurodidácticos que más están sobresaliendo desde su punto de vista y verán, ahorita vamos a ver de qué se trata. Les agradecemos mucho, mucho maestro su colaboración. Él es profesor investigador de la Universidad de las Californias Internacional Tijuana en México. Él, para que se ubiquen, está ubicado en el norte de México, en Tijuana, es como la frontera con Estados Unidos, ¿verdad, maestro? Y bueno, Es y la se frontera, ubica en la frontera es la frontera más visitada del país. del país, es verdad. Entonces, bueno, las demás van a decir que también ellas, ¿no? Pero bueno, Tijuana sí es una muy visitada. Bueno, pues también es miembro de la red y bueno, sobre todo le agradecemos esta colaboración en el marco del 10º aniversario de la red y pues todo esto bajo la coordinación general del doctor Eldi Román Cobao, ¿no? Quien es nuestro coordinador general en la red. La red pues, es un espacio académico que agrupa a docentes e investigadores como el maestro Leonel en Iberoamérica en torno al proyecto del perfeccionamiento de las ciencias de la educación. Nos alegra desarrollar esta secuencia de entrevistas. Mi nombre es Claudia Tapia, soy profesora también, investigadora en el Instituto Tecnológico de Sonora. Es una universidad pública en México y también pues soy parte, miembro de la red. El objetivo de esta sección de entrevistas pues es difundir los aportes, las experiencias y en general el quehacer de nuestros investigadores de la red. En esta ocasión les comentaba, hablaremos sobre el tema, la aplicación de principios neurodidácticos por el buen profesorado universitario. Me permito compartir el currículum del maestro Leonel y posteriormente iniciamos. El maestro Leonel es doctorante en neuropedagogía, maestro en investigación educativa y licenciado en ciencias de la educación. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de las Californias Internacional de la licenciatura en ciencias de la educación. También es profesor de asignaturas de la Universidad Vizcaya de las Américas, también acá en México. Es miembro investigador de la Red de Estudios sobre la Educación Red. Es asesor de investigación del 19 verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2024, programa Delfín, y actualmente es investigador de las líneas de neurodidáctica y enseñanza eficaz universitaria. Ha publicado artículos de investigación sobre la enseñanza eficaz universitaria y de preparatoria, también sobre el bienestar subjetivo y felicidad en universidad. Su última publicación fue Las experiencias de docentes y estudiantes de educación media superior sobre la enseñanza eficaz. Actualmente, pues está próximo a publicar los artículos ¿Cómo aplica los principios neurodidácticos el profesorado con enseñanza eficaz? Un análisis en universidades privadas y también el artículo Principios de la neurodidáctica aplicados en la enseñanza eficaz del profesorado universitario mexicano. Pues ahí está la producción del maestro Leonel en este tema, ¿verdad? De la neurodidáctica. Nos gustaría, maestro, iniciar con que nos explique, pues, cómo se origina esto de la neurodidáctica, cómo se distingue de otros términos, ¿verdad? Como neuroeducación, neuropedagogía. Ya ve que han surgido bastantes raíces con esto de la neuromercadotecnia, neuroventas. Y bueno, la educación también se ha visto beneficiada con estos aportes, hallazgos de las neurociencias. Adelante, maestro. Ay, que sí, doctora Claudia. Ahora todo el mundo le quiere llamar Neuro, neuromarketing, neuro, neuro. ¿ok? Pero nosotros como educadores le llamamos neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica. También queremos Y, llamarle a todo, ¿verdad? y también todo. Este término de neurodidáctica surge a partir del término de neuroeducación. Claro. ¿Y qué es neuroeducación? La neuroeducación examina los rastros que los procesos educativos dejan en nuestro cerebro, es decir, esta relación de las funciones cerebrales con la educación.
cómo nosotros como profesorado podemos incorporar las neurociencias a la educación. Las Por neurociencias. otro lado, tenemos el término neuropedagogía, que es aquella ciencia cuyo objeto de estudio es la educación y el cerebro humano. Pero aquí, en la neuropedagogía, pues se encuentran esas modificaciones por la práctica pedagógica. Es decir, cómo nosotros como profesorado podemos adaptar a nuestra práctica ciertas estrategias efectivas eh, a- em, con base a las cuestiones estas neurocientíficas, con esas funciones cerebrales. ¿Ok? Bien, Y por último, tenemos la neurodidáctica, que es una rama de la pedagogía. Ese término surge a partir de la neuropedagogía, que en este caso es aquel diseño de estrategias de enseñanza y metodologías más eficaces que ayudan a aprender al alumnado. ayudan a aprender. ¿Ok? Y en este caso hay que, hay que basarse en estas funciones neuronales, esas funciones cerebrales, para poder diseñar estas estrategias que resultan eficaces para el alumnado, tanto para el profesorado. Pues definitivamente la educación, así como las otras disciplinas, otros campos, nos estamos viendo beneficiados con los hallazgos, ¿no? De las neurociencias y bueno, ahora lo estamos aplicando al campo educativo y lo que entendemos es que tienen en común que pues todos buscan al final que impactar en la formación, ¿no? Del estudiantado. Efectivamente, doctora Claudia, las tres impactan en la formación del alumnado, en cómo se comportan, en cómo actúan, en cómo logran aprender, de qué manera, y cómo es que pueden fortalecer esos aprendizajes. Ajá, y como la neurodidáctica, pues buscamos eso, buscaría la armonización, ¿no? De todas esas acciones docentes, armonizarlas con la forma en que está aprendiendo el estudiantado. Muy bien. Y los principios, yo creo que esto de los principios llama mucho la atención porque han surgido bastante información sobre la parte de la neurodidáctica, ¿no? Hay una diversidad. Yo lo que he visto es que usted ha agrupado o se ha enfocado en ciertos principios que considera que son los que más están sobresaliendo ahorita, ¿no? Háblenos de esos principios, ¿de cuántos nos va a hablar ahorita? De 5 principios, De doctora, vamos a cinco. hablar Ok, el día vamos a de hoy. resaltar cinco esta vez, ¿no? Sabemos que hay más, pero bueno, vamos a resaltar cinco que considera el maestro que ahorita son los más importantes. Adelante, vamos a escuchar. No, antes de poder iniciar con estos principios neurodidácticos, les hago el comentario, pues que existen autores como Rosler, para Rosler tiene diversos principios también. Rosler, también un autor principal está Francisco Mora, que nos habla de la neuroeducación desde la parte emocional. El Rosler nos habla de cómo nosotros podemos aplicar principios neurocientíficos en nuestra vida personal, académica y laboral. Y ahora pues vamos a hablar sobre los principios neurodidácticos, que esto surge a partir de Bullón. Bullón es uno de los autores que encontró que la neurodidáctica pues son aquellas estrategias de enseñanza y metodologías más eficaces para lograr aprender a través de las funciones cerebrales. ¿Ok? Como primer principio, tenemos múltiples vías sensoriales activan más redes neuronales. Muy bien, invitamos a toda a nuestra audiencia que preste atención, tomemos nota, ¿verdad? Que son, yo creo que principios que ya los aplicamos, ya los aplican, ¿verdad? En los procesos de formación. Y bueno, a lo mejor identificando en qué medida lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el primero, múltiples vías sensoriales, Activa más redes neuronales. activa más redes neuronales. ¿De qué se trata ese principio, maestro? Es decir, cuando nosotros hacemos esta estimulación de manera diversificada mediante una variedad de actividades que ayudan a facilitar los conocimientos y la comprensión más profunda, pues activan esta conexión de redes. Es decir, en tu cerebro empieza a activarse una neurona con otra neurona para lograr aprender y empieza el estudiante a poder a comprender, a aprender a través de esta diversificación de actividades. Que lo hagas de manera diferente cada vez que mires al estudiante, que no nada más te enfoques solamente en una sola actividad, sino hazlo con diversas
actividades de Con aprendizaje. diversas, bueno, entonces ahí está, sobresale la palabra diversidad de estrategias, diversidad de acciones didácticas, la parte del dinamismo, entonces hay que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Sobre este primer principio. El segundo, bueno, ahí me recuerdo ahorita la recomendación que dio de Rosler, que pues está hablando de, hay metodología, ¿no? No es como que hacer actividades por hacer, sino todo debe estar de una manera intencionada, ¿no? Sistemática, y hay diversos autores que te muestran como metodologías, ¿no? Como el buen ejemplo que nos da maestro sobre Rosler, que es argentino, ¿verdad? Y que ha propuesto también una metodología, ¿no? De siete pasos. Entonces, Sí, ahí de para que siete lo vayan pasos. consultando también para que lo vayan consultando. Ese es el primer principio. El segundo, maestro. El segundo coincide con este autor Rosler. Repaso refuerza redes neuronales. Que para Rosler dice, es que si repasas de la misma manera, aburrido. No, tú como profesorado debes de hacer repaso mediante actividades, contenidos y retroalimentaciones para crear una fuerza elevada de sinapsis. ¿Qué quiere decir la sinapsis? Aquella donde puedas lograr un aprendizaje. Es decir, cuando tú haces repasos, la neurona con otra neurona se junta y, y bien, hace sinapsis. Es decir, logra la persona aprender con esta diversificación de repasos. Que uno como profesorado debe de repasar de manera diferente para que el estudiante pueda aprender y que no diga aburrido. Eso nos dice el autor Rosler. A los que nos están oyendo, ya me metí a buscar el video. Se llama ¿Cómo lograr que sus alumnos recuerden?, ¿no? Del doctor Roberto Rosler. Y hace ese ejemplo, ¿no? Repasar de manera diversificada, y eso nos lleva al primer principio, ¿no? Bueno, entonces el repaso es importante, ¿no? El repaso hacerlo, no, a veces tenemos la idea que es al final, ¿no? Pero puede ser desde el inicio de un proceso, ¿no? De un nuevo tema, un nuevo contenido, hacer un alto, hacer una recapitulación, un repaso. Pues muy bien, ese es el segundo. Y el tercero, maestro. Y claro, en este principio, doctora, pues eso facilita la retención y recuperación de memoria. El poder hacer repaso, memoria a largo plazo, a corto plazo, a Sí. mediano plazo, facilita esa cuestión. En Como el cuando tercer principio, aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? O sea, repasábamos hasta que aprendimos. O cualquier habilidad es producto de la práctica, no la definición que ya existe. Entonces tenemos que repasar para hacernos realmente hábiles, competentes, ¿no? Sobre un determinado contenido, una determinada competencia. efectivamente, doctora, como tercer principio tenemos la sinapsis se activa según el nivel de dificultad de la información. Se evidencia que la activación de la sinapsis, el punto de comunicación entre las neuronas, está influenciada por esto, por esta dificultad de la información. Es decir, cuando una neurona conecta con otra neurona, ¡bloom!, pues hace sinapsis, es decir, aquel aprendizaje. Pero ¿cómo nosotros como profesorado podemos implementar esto a la práctica pedagógica? Pues a través de desafíos, mediante preguntas, pues que produce una mayor activación sináptica en el cerebro. Es decir, lo que contribuye a un mayor procesamiento y retención de la información. Cuando tú empiezas a desafiar mediante preguntas difíciles, claro, siempre y cuando tú identifiques qué estudiante ocupa ayuda para aprender, es decir, adaptarte al estudiante. No, y estoy haciendo lo que usted dice, repasando aquí. El primer principio fue diversas redes, no, diversas, ¿cómo era? Múltiples vías, Múltiples, múltiples vías sensoriales activan más redes neuronales. múltiples vías sensoriales activan más redes neuronales. Ya ve la importancia del repaso, ¿no? El segundo, Repaso refuerza redes neuronales. repaso refuerza más redes neuronales. Y el tercero, la La sinapsis se sinapsis activa según el nivel de dificultad de la según. información. Muy bien, ahí están los primeros tres. Y bueno, ahí es importante tomar esa parte, ¿no? Tomar muy en cuenta, ¿no? El nivel de dificultad, ¿no? Porque es verdad, cuando se nos presenta algo muy complicado, como que nos frustra. Entonces, sí, el profesorado tenemos que tener, ¿verdad? Ese sentido de diagnosticar, de ver cómo está nuestro estudiantado para ver cómo dar esas ayudas pedagógicas. Muy bien, y el cuarto, maestro. El cuarto es
la cuestión grupal activa los circuitos dopaminérgicos. Esta cuestión de la dopamina, Dopa- pues tiene, dopa- Dopaminérgicos. Muy bien, todo sí, nos lo explica. Muy bien. ok. Esta cuestión de los circuitos dopaminérgicos se refiere a controlar las funciones motrices y el movimiento. Y claro, también funciones relacionadas con el estado de ánimo, es decir, como la felicidad, como el miedo, todas esas emociones negativas, así como positivas. Eso tiene que ver con la dopamina. Entonces, ¿cómo se aplica este principio? Este principio, pues, aplica, pues, a través del trabajo en equipo. Cuando tú promueves el trabajo en equipo de manera colaborativa entre el alumnado, es como empiezan a activarse estos circuitos dopaminérgicos. Por ejemplo, cuando tú los pones a trabajar para que puedan lograr terminar una actividad, y si tú ves que ese grupo, ya lo tienes identificado, tú como profesora tienes identificado cómo es cada grupo. Este grupo es agresivo, este grupo es tranquilo, este grupo es feliz, y de acuerdo a cómo tú los identifiques, pues vas a incluir a los equipos, los vas a realizar. Entonces, Ok. supongamos que dentro del equipo, pues un estudiante, pues está con un equipo que es activo, que es movido, que es feliz, pues se va a activar este circuito dopaminérgico para poder facilitar el aprendizaje, que en este Ok. caso va a ayudar ayuda a la retención de experiencias en la memoria de trabajo, Si a través de tienes que experiencias. trabajar en equipo, pues todos sabemos, ¿no? Los beneficios también. Y ahora escucharlo también como un principio, bueno, cuando se conforman de manera efectiva los equipos, ¿verdad? Cuando se crea ese clima realmente de colaboración, ¿no? Cuando logramos eso, que también eso implica para el profesorado dar un seguimiento. Entonces está asociado a la parte de la dopamina, la felicidad. Muy bien, muy Y a bien. la felicidad, efectivamente. Y claro, claro, uno como, uno como persona imita lo que hacen los demás. También el alumnado lo imita. ¿Y qué pasa con esos patrones repetitivos? Pues empiezan a ver ese trabajo emocionalmente agradable dentro del grupo y empiezan a trabajar de manera colaborativa para activar esos circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con la felicidad. Con la felicidad. Muy bien. Ese sería el cuarto, ¿no? El cuarto principio. Y por último, maestro, el quinto principio. El quinto principio, ya casi para terminar, sería el clima de equilibrio emocional aumenta la oxitocina y serotonina. Estos neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad y el bienestar. ¿Ok? Hasta aquí, uno como profesorado debe de crear ambientes positivos para mantener esa curiosidad, esa motivación, esa participación activa y el compromiso. Es decir, tú cuando llegas al salón de clases, tú debes llegar con la mejor actitud, que te vean que estás feliz, que estás emocionado, porque ellos aprendan. Y eso como que contagia al alumnado. ¿Y qué pasa? Pues logran aprender, captan la atención. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Pues con estrategias que ayuden a identificar sus emociones y que ellos también reconozcan qué están haciendo mal y qué están haciendo bien, para ayudar a mejorar esa retención, esa comprensión, ese aprendizaje y para activar el hipocampo, la amígdala, poderla reducir y esas regiones cerebrales que implican ese proceso de aprendizaje. Claro, aquí está el hipotálamo que regula las emociones. Entonces, tú como profesorado debes de aprender a separar tus problemas allá afuera Sí. y los problemas que vives aquí dentro del contexto en el que te rodea. Ok. Muy bien, pues ahí están estos cinco principios neurodidácticos que nos está compartiendo el maestro Leonel. Entonces, el primero lo vamos a recapitular porque tenemos que, ¿verdad?, aplicar lo que estamos aprendiendo con usted, maestro. ¿Se nos puede ayudar recapitulando? El primero, Múltiples. múltiples vías sensoriales activan más redes neuronales. Muy bien. El segundo, Repas. repaso refuerza en redes neuronales. Ajá.
El tercero, la sinapsis se activa según el nivel de dificultad de la información. Bien. Cuarto, la cohesión La grupal cohesión activa los grupal, circuitos dopamina, dopaminérgicos. Quinto, el clima de equilibrio emocional aumenta la oxitocina y serotonina. que son las relacionadas con la felicidad, ¿verdad? Y el amor. Fíjese que yo creo que nos está dejando pues un gran reflexión. Yo creo que obviamente ya muchos reflexionamos sobre esto, ¿no? El periodo post-pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no? La parte emocional, cómo también está cobrando mayor relevancia, lo vemos en los diferentes sistemas educativos, cómo lo están incorporando, reforzando, ¿no? Esto de la parte socioemocional. Y eso también tiene implicaciones, ¿no? Para nosotros como profesorado, también nosotros también tener esa parte equilibrada, ¿no? Lo emocional, para nosotros también poder desarrollarlo o entenderlo cómo está nuestro estudiantado en cuanto a lo socioemocional, ¿no? Y bueno, yo creo que esos principios nos están señalando, aparte que hay pues una diversidad de estrategias que podemos incorporar en cada uno de ellos, que se hace ya, ¿no? Y otras que podemos incorporar, nos invita mucho a reflexionar y armonizar nuestro proceso de enseñanza con cómo está aprendiendo el estudiantado y pues eso nos implica también tener nociones, reforzar nuestras nociones sobre pues, los hallazgos del estudio del cerebro. Sabemos que hay mucha tecnología y se está derivando mayores descubrimientos de qué sucede en esta, ¿verdad? En nuestro cerebro durante el aprendizaje y obviamente con nuestro estudiantado. Y pues le agradecemos mucho, maestro. No sé si quiere agregar algo más. Agregaría como comentario final a invitar al profesorado que se involucre en esta cuestión de la neurodidáctica, neuroeducación, esta relación entre las neurociencias y la educación, y que pueda aplicar estas estrategias eficaces que puedan lograr que el alumnado aprenda. Entonces, hay que ser un profesorado que involucre estos conocimientos de las neurociencias. Así es, porque todos queremos ser felices, ¿no? Como decías, y también pues podemos lograr que esos momentos que están con nosotros, nuestro estudiantado, pues aprenda y lo haga de la mejor manera en un clima propicio también para ello, ¿no? Que se genere todo esto lo necesario para que se dé ¿cómo se le llama? Esos procesos bioquímicos necesarios para aprender, recordar. Pues ahí está, agradecemos mucho, maestro Leonel, esperamos verlo de nuevo mayores detalles. Sabemos que esto es una aprobada, nos invita a reflexionar. No tenemos que tener un laboratorio neurocientífico, ¿no? Pero sí consumir lo que se está produciendo actualmente referente a estos temas. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes Por la eventos. invitación. Muchas gracias, maestro. Nos vemos en los siguientes eventos de la red en este marco del 10º aniversario de nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.